Buenos días, mi nombre es Ruth Castillo Díaz, soy estudiante de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CERES Garagoa en Boyacá. Eh, en este momento voy a hacer la exposición del curso de legislación laboral en desarrollo de la fase 3 de este curso. Inicialmente voy a socializar el diagnóstico del trabajo colaborativo número 1, que está basado en una película denominada El Método, de la cual seleccionamos un miembro de este grupo de candidatos al cargo de gerencia de recursos humanos. Para nuestro caso, seleccionamos al señor Julio Quintana como gerente de talento humano. A él seguidamente le hicimos el proceso de contratación con la elaboración de un contrato por escrito, la afiliación a una APS, a un fondo de pensión que seleccionó el mismo empleador, la afiliación a una ARL y a una caja de compensación familiar. La relación laboral se establece según la legislación laboral. Se deben dar los tres presupuestos básicos, que son la presentación personal del servicio, remuneración económica y la subordinación. Entrando a la parte de la nómina, esta se causa por el tiempo laborado por el trabajador y se liquida quincenal o mensualmente. El empleador, al liquidar la nómina, debe tener en cuenta especialmente los días, las horas trabajadas, los aportes a salud, a pensión, a la ALR y los aportes para fiscales como son Alsena y CBF, caja de compensación familiar. También se debe tener en cuenta, para este caso, el señor Julio devengaba un salario superior a los 2.611.000, se le debe hacer una retención en la fuente teniendo en cuenta la VT. También se debe tener en cuenta, y es de gran importancia para los descuentos en la nómina, el mandato judicial como embargos de salarios, los descuentos voluntarios por cooperativas, fondos de empleados u otros. Si el empleado devenga menos de 2 salarios mínimos vigentes, tiene derecho al auxilio de transporte. Para liquidar las provisiones para las prestaciones sociales legales, los aportes a la seguridad social y los aportes para fiscales, se tienen los siguientes porcentajes para poder liquidar, y esta se hace sobre la base o sobre el salario base. La salud, la empresa debe cancelar el 8.5% y el trabajador se le debe descontar de su salario el 4%, para un total a consignar a la EPS el 12.5%. Para el fondo de pensión, de igual forma, la empresa debe aportar el 12% y el trabajador el 4% que se le descuenta de la nómina, para un total de 16%, que es lo que se le debe consignar al fondo de pensiones, sobre esto liquidado sobre la base del salario del empleado. Al fondo de solidaridad pensional se le debe aportar el 1% cuando el trabajador supere los 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. A la ARL se debe tener en cuenta la tabla o unas tarifas establecidas de acuerdo al nivel de riesgo que tiene el trabajador, porque, por ejemplo, para este caso del señor Julio, que va a trabajar en una oficina, él será el nivel 1, porque el riesgo que corre es mínimo y es del 0.522%. Para el caso, por ejemplo, de los trabajadores en empresas que tienen un mayor riesgo laboral, sería el máximo, que es el nivel 5. A la caja de compensación familiar debemos aportar el 4%, al SENA el 2% y al ICBF el 3%. Entonces, y si sumamos estos porcentajes, nos dará el 9% para los aportes para fiscales. Se denominan como aportes para fiscales. Para las provisiones para las prestaciones sociales, las apropiaciones son las siguientes. La base para liquidar, el total de vengado debe ser igual al salario base más el subsidio de transporte más las horas extras trabajadas.
Esto es lo que se tiene en cuenta para liquidar las cesantías. Sobre esta base se va a liquidar con el 8.36%, los intereses a las cesantías el 1%, la prima el 8.33% y las vacaciones, sin tener en cuenta el auxilio de transporte, el 4.16%. Los trabajadores que deben 4 más salarios mínimos mensuales legales vigentes deben aportar el 1% adicional para el Fondo de Solidaridad de Pensiones sobre el total de vengado. Como ya lo había mencionado anteriormente, es el mismo Fondo de Solidaridad Pensional. Las cesantías y los intereses a las cesantías se liquidan de acuerdo al tiempo elaborado. Me explico, cada mes se debe, es el 1%, sobre el 1% se debe liquidar, es decir que a diciembre, cuando se vaya a liquidar, si son 12 meses se liquida el 12%, si ha trabajado 6 meses sería el 6%. En cuanto ya a la segunda parte del tema, que es la socialización de los temas de la unidad 1, capítulo 2, que hace referencia a las obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones del trabajador. En cuanto a las prohibiciones del empleador, tenemos las siguientes: deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa del mismo trabajador o por escrita de un juzgado, como lo había mencionado anteriormente. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o negocios donde nos indique el empleador. Eso no lo pueden hacer. Exigir o aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos de asociación. También tenemos, dentro de las prohibiciones del empleador, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho de sufragio, hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo, emplear en las certificaciones laborales o recomendaciones signos de convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados, en el sentido de que no los puedan contratar en otra empresa. El trabajador, nuestro patrono no puede certificarnos de tal forma que nos perjudique al presentarnos a otra empresa, es lo que queremos decir en este párrafo. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Dentro de las prohibiciones del trabajador tenemos las siguientes: 1. Sustraer de la fábrica o del sitio de trabajo los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, pues a excepción de aquellos que trabajan en la parte de seguridad, que tienen una reglamentación especial bajo el decreto 2478 de 1948. Falta al trabajo sin justa causa de impedimento sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas. Hacer colectas, rifas y suscripciones a cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Cuarta, la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en actividades distintas del trabajo contratado o darle mal uso. Además que esto también generaría un riesgo al utilizar mal los elementos, si son elementos ya empresariales de fábricas, porque pueden ocasionar riesgos laborales. También tenemos dentro de las obligaciones del empleador aportar a las entidades de seguridad social las cotizaciones sobre los salarios, declarar sobre salarios y pagos al Sistema General de Seguridad Social, reportar las novedades de retiros y cambios de salarios de los trabajadores a la entidad de seguridad social y a la Caja de Compensación Familiar, expedir el certificado de ingresos y retenciones, consignar el auxilio de cesantías causados a 31 de diciembre de cada año en forma oportuna el 14 de febrero del año siguiente, ya que el no cumplimiento origina el pago de un día de salario por cada día de retraso. Entonces todos los patronos deben a 14 de febrero liquidar las cesantías
mucho consignarlas, liquidarlas y consignarlas al fondo donde nos afiliamos de acuerdo al tiempo laborado a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. En cuanto a las obligaciones del empleador, tenemos los intereses, también debe consignar los intereses, nos deben pagar al empleador, el trabajador debe pagar al empleador los intereses a las cesantías. Esta prestación debe ser cancelada dentro de enero de cada año, el 12% sobre el saldo que a 31 de diciembre inmediatamente anterior tenga acumulado el trabajador por concepto de cesantías. O sea, a 31 ya liquidada las cesantías, sobre ese valor se liquida el 12% si trabajó los 12 meses, si no disminuiría como lo manifesté en la presentación de la diapositiva anterior. Si no lo hacen, la sanción por el no pago oportuno de esta obligación equivale a pagar el doble de lo debido por intereses. El patrono también debe suministrar el calzado y vestido de la labor, es decir, la dotación, a sus empleados en 3 fechas importantes: el 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre, lo que quiere decir que son 3 dotaciones anuales anuales y una trimestral. Entre las obligaciones del trabajador tenemos hacer personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan al patrono o sus representantes, según el orden jerárquico que establecido. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con los superiores, no comunicar con terceros, salvo autorización expresa de la información que tenga privada dentro de la empresa. En cuanto a las obligaciones del trabajador, tenemos conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural de los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes, comunicar oportunamente al patrono observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios, observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades. Dentro del capítulo 3 tenemos el salario y sus elementos constitutivos. Como definición del salario, tenemos que el concepto genérico del salario se divide en jornal y en sueldo. El jornal es el salario estipulado por días cuyo periodo de pago no puede ser mayor de una semana. El sueldo es un salario estipulado por periodos mayores de un día cuyo periodo de pago no puede ser mayor a un mes. Los elementos que los constituyen no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como prima sobre sueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor de trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Ya finalizada mi exposición, ahora sigo con las conclusiones. En Colombia existen leyes que establecen normas para los empleadores y trabajadores con el objeto de regular el vínculo laboral. Al contratar a un empleado se debe fijar los términos en que se hace y de común acuerdo. El empleador debe pagar como salario mínimo el establecido por el gobierno nacional, así como el empleador debe cumplir con sus deberes para con el trabajador debe cumplir con el reglamento de la empresa y lo estipulado en el contrato laboral. Todo trabajador tiene derecho a prestaciones sociales sin importar el tiempo de vinculación en la empresa. Dentro de las recomendaciones personales al curso general, me permito hacer las siguientes: tener especial cuidado en el grabado del video de conferencias, teniendo en cuenta que es una herramienta importante para aclarar dudas respecto a la guía de trabajo. Realizar la retroalimentación para revisar y comparar con la autoevaluación. Al momento de evaluar, tener en cuenta todos los aportes, participación y entrega de tareas. Considero interesante plantear una problemática, cualquier tema visto, plantear y discutir las posibles soluciones. Esta es la webgrafía que fue utilizada para realizar el trabajo de la fase 3. Muchas gracias a todos por su atención.